Mi nombre es Terrance y esto es Sound Music. Que empiece el espectáculo. Pues qué tal, bienvenidos a la segunda temporada de Sound Music. Y hoy estamos con un bohemio, con un artista de los pies a la cabeza, una persona que no es solamente músico, sino también, atención, productor, editor, maestro, escritor y muchos más ores que me voy a dejar porque sabéis que soy así de despistado y soy la hostia. Esta semana y para estrenar temporada tenemos un artista completísimo, él es el único, el incomparable Durban. En primer lugar, ¿qué tal, Durban? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo andas? Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Aquí en este maravilloso entorno. A ver, esto que nos has traído es el Pou de El Glass. Pou de Glass. Y aquí, o sea, yo lo que entiendo es que aquí se hacía antiguamente el hielo. Exacto. Sí. Bueno, ahí está el plafón donde puedes leer la información. Vale, pues luego lo leemos. Pero que sí, bueno, el hielo que me parece que lo llevaban a Cádiz. ¿A Cádiz? Sí, Madre creo que en el mía. siglo XVIII. por ahí. Madre mía. Después comprobamos, ¿eh? Después lo comprobamos Sí. el hielo para hacernos unos cubatillas. Vale. Unos pelotas, pero de zumitos naturales. Ya sabéis que aquí alcohol cero. Zumitos naturales. Bueno, la primera pregunta es obligada, Durban. A ver, tú has hecho muchas cosas en tu vida, tú has hecho muchísimas cosas, siempre estás que no paras. Es más, ayer tuviste una actuación, ayer por la noche, ya me estás hablando de que todavía la temporada no se ha acabado, o sea que tienes más historias para lo que queda de verano, de este pequeño verano, de lo que quedan para estos últimos meses. Pero a mí me gustaría hacer un trabajo de imaginación, y es, si hoy en día, si a día de hoy, se escribiera una biografía de Durban, ¿qué título llevaría? Canciones, versos y delirios. Uy, ese nombre me suena de algo. Ya está usado. Hace 10 años publiqué el libro. Exacto. Con este título, pero bueno, seguiría igual, ¿no? Monotemático con este tema, ¿no? Porque bueno, canciones existen, ahí están, los versos, sean un poema o una canción, también siguen estando, y los delirios, pues como no vamos a tener delirios siendo artistas. Amén. Y ahí estamos, pues seguiría con esto. Bueno, Iván, a ver, a mí me gustaría empezar un poquito por tus inicios, para que la gente te sitúe un poco. ¿Tú con qué instrumento empezaste? Porque creo que ¿cuántos tocas? ¿10 instrumentos a día de hoy? ¿Cuántos tocas? Bien, no sé cuántos, pocos, bien pocos. Así regulán, unos cuantos, pero bueno, recuerdo haber empezado desde pequeñito, no sé, creo que armónica. Armónica. Empecé con la armónica, creo. Wow, o sea, tocas armónica, guitarra, saxofón, tocas el bajo, tocas el piano, tocas la batería. Bueno, no me queda otra para producciones o para suplir a veces músicos que faltan o acompañar, por ejemplo, alumnos. Pero hay algunas cosas que lo hago más en directo de una manera profesional y otros que los hago más en el estudio con trucos. Por ejemplo, el acordeón lo toco, pero lo toco en 2 veces. Primero la mano derecha, después la mano izquierda, ¿sabes? Pero esto que no se entere nadie. No, tranquilo, que aquí no se va a enterar nadie de estos secretos. Hay trucos en el estudio. Pero bueno, que creo que de pequeñito, más bien no empecé de una manera ortodoxa, sino simplemente jugaba y tenía en casa pues los típicos teclados de Casiotones, sí. Exacto, pues la flauta Hofner, armónicas y bueno, pues la guitarra pues no sabía tocarla, pero la trampeaba. Entonces eran estos, recuerdo en casa esto, percusión, o sea, son tambores, armónica, flauta. Madre y mía. Guitarra, teclado. O sea, mientras los chavales, o sea, para que lo entendamos, mientras el resto de chavales estaban detrás de una pelota haciendo el tonto, tú estabas con todo ese mundillo. No, intentaba también ir con los chavales detrás de la pelota, ¿sabes? Y tenía pues mis pequeños delirios de músico, pero como era una época en la que no había ni YouTube y la formación en aquella época era Más complicada. Bueno, sí, era complicada o era más elitista o no todo el mundo podía acceder a ella, pues yo chapurreaba y jugaba y en mi casa pues el acompañamiento para que yo hiciera música era simplemente tener como juguetes los instrumentos y ahí es donde jugué y eché oído. Con eso sí que creo que desarrollé musicalidad, no técnica, pero musicalidad. No, porque otra cosa no, pero tú estilos has tocado casi todos los palos. Porque, Durban, ¿cuántos discos puedes llegar a tener? Piénsalo por un momento.
en los que he participado, como... Exacto, o sea, ya no solamente tus discos de tu discografía, porque creo que son creo que son unos 10 o una cosa así, si no recuerdo mal. Bueno, en realidad como cantautor tengo, en el 2008 hice una maqueta que se llama Mordelia, que fue un disco que lo edité, pero no está en redes, dijéramos, ni en plataformas. Ese fue uno. He hecho 3 LPs, ahora estoy 3 LPs durante la última década, dijéramos. Ahora sacaré otro, que en vez de Durban será Iván Durban. O sea, ahí son 5 trabajos como cantautor. Después de música electrónica, un par de EPs. Cabaret de las Flores, bueno, que siga la juerga. Estos serían los de cantautor. Y como música electrónica, con un proyecto paralelo, Blue Machine, un par de EPs. También he hecho singles y cosas así de también música electrónica para sellos. Y después he participado en discos de grupos de, yo qué sé, que están extintos ahora mismo, no sé, grupos que se han deshecho o que aún actúan. Creo que mi primera grabación profesional fue en un disco de Falsa Alarma, que era un grupo de rap. Madre mía, Falsa Alarma. Famoso en su momento época, fueron en los muy 2000, famosos. y fue mi primera grabación profesional. Wow. Y tuve colaboraciones con grupos de rap, también el productor Blazer. Madre mía, cuánta gente. Pues ahí, pero bueno, ahí en ese disco hice, en el de Blazer hice guitarras así a lo mexicano, a los Cypress Hill, y en el de Falsa Alarma hacía percusión. Pero imagínate. Madre mía. Mi primera grabación profesional fue como percuta. Bueno, mira, oye, hay que estrenarse de alguna manera, sí, ¿no? Tocando la clave mal, los tambores a mi manera, pero estaba guay. Traigo el positivismo, se llama. Sí, siempre. ¿No? Se puede poner por ahí del Santo, eran 2 hermanos. El disco se llama Eterna Juventud, si lo queréis escuchar, está por ahí. Pues mira, ya sabéis quién está tocando los tambores por ahí, es aquí en Menda, imaginaos. A ver, ¿con qué estilo musical te quedas? Porque tú has tocado de todo. Bueno, de todo, no, decir tocar de todo es... Sí, quizás es generalizar demasiado, pero tú has tocado muchos estilos y es muy diferentes. Entre comillas, música moderna, entre comillas. Pero bueno, que a lo mejor no tengo una formación sinfónica o clásica, como se dice, porque clásica es una época, no es música clásica, pues sería, bueno. Pero creo que poderme poner al piano, por ejemplo, y hacer unas músicas que pudieran sonar clásicas, me sale, porque de pequeño tengo recuerdos de haber escuchado música clásica, pero siempre lo mezclo un poco con un aire como flamenco, latino o español, esa parte clásica, pero eso queda un poco para mi intimidad, o en algún momento en algún poema incluso que he recitado, que le he hecho algún acompañamiento así más sinfónico, pero definiríamos que mi estilo a fecha de hoy es como un folk rock latino, porque el último disco que hice, Que siga la juerga, es una onda súper latina, súper salsera. Es lo que me gustaría que hablar ahora, del disco Que siga la juerga, porque es un disco lleno de matices y en el que estás súper bien acompañado y te está permitiendo una de bolos y una de historias por todos lados, pues lo que estábamos diciendo ahora micro cerrado, o sea, todavía la temporada no ha acabado y empezaste cuando, en marzo, abril. Sí, supongo que empecé por ahí, bueno, algún bolo aislado por ahí, en abril, pero ya de mayo para aquí. Lo que pasa es que, claro, que ya se hizo con este disco con la intención de... Era una música que me emanaba, que me salía, o sea, que me gustaba, porque a mí me gusta también la música latina, o tuve mi época de grupos de mestizaje salseros, por decir, o toqué un poco de Latin Jazz en su día. Pues tenía ahí como un repertorio que lo quería sacar a modo de cantautor, pero con una onda latina. Claro, es un formato que quieras o no, son 4 o 5 músicos que me acompañan. Claro, si somos un quinteto que estamos en escenario, congas, que toca la trompeta, batería haciendo coros, piano tumbando, yo haciendo guitarra, incluso épocas de 3 cubano, guitarra, voz, saxo y bajo contrabajo. Claro, eso mola, y mezclándolo con versiones, eso tiene un puntito atractivo a nivel de fiesta. Sí, entonces, sí, claro, sí. es la complejidad, que somos muchos, que en un circuito así más incipiente profesionalmente o semiprofesional, por decir, siempre cuesta más, porque claro, un formato pequeño es más fácil de colocar que no una banda con todos los requisitos. Porque sois 5 y aparte todo el tinglado que lleváis, claro. Es lo que dices tú, no tenéis un batería, es percusión, no es un bajo, es un contrabajo, o sea... Sí, bueno, ahora últimamente, por ejemplo, por ser prácticos, en vez de llevar el contrabajo, pues vamos con el bajo eléctrico. Y la base rítmica es un instrumentista de batería y un instrumentista de percusión.
Pero claro, el batería también hace coros, que mola mucho con las voces, y el percusionista también mete la trompeta. Entonces somos como una descarga de 7-8 músicos en 5. Porque yo también hago voz, guitarra, saxo, quieras o no es como ser un mínimo un par de músicos. Sí, sí. Y bueno, está ahí, es una buena descarga. Y pues tienes esto por un lado, pero luego tienes el set live, lo que es tú Sí, un live set como músico, DJ, sí, músico, ¿cómo lo definirías? Como DJ y músico. Tengo 2 formatos en esto, uno que lo puedo hacer solo, en plan DJ y músico, o sea, yo con mi controladora, poniendo bases y temas y tal, y yo tocando encima, pues puedo llegar a tocar saxofón o guitarra eléctrica, aunque últimamente por ser práctico no llevar mucha cacharrada, voy solo con el saxofón, que ya llevo muchos cacharros, y lo mismo, pero haciéndolo con otro DJ. Entonces el DJ se encargaría más de hacer la faena esa de DJ y yo más de músico. Y mola, la verdad que funciona, somos 2, no es lo mismo que ser un quinteto, también es sofisticado y suena guay y te puedes meter en sitios desde una terraza de un hotel super guay, a una fiesta privada, a un vermut, en fin. Es bastante... Madre mía, qué guay. Y aparte, o sea, tenéis que liar unos jareos ahí en mitad del... Mola porque tanto vaya con un DJ o lo haga yo, desde algún tema propio, que es lo menos, porque en el fondo mola meter, por ejemplo, yo que sé, de algún artista de música electrónica, a lo mejor le pones su tema y hay alguna parte en la que tú puedes coger un loop y mientras tocas el loop tú desarrollas una música que estás remixando esa canción al directo, o después temas guapos, temas chulos de, bueno, yo que sé, me lo invento, de Rolling Stones o New Order o lo que sea, un remix, ¿no? Y si lo remixas, pues o encuentras un buen remix, también mola, son temas de canciones que le gusta a la gente y le das ahí un toque personal. Qué pasada. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño salto en la entrevista. Vamos a dejar tu faceta más de músico y vamos a hablar de tu faceta más como productor. Porque tú tienes tu propio estudio de grabación, se llama Las Golfas Studio, Sí. en tu propia casa, también hay que decirlo. Sí. ¿Cómo es eso ¿en qué consiste el trabajo de un buen productor? Bueno, el trabajo de un buen productor o de un productor en sí es llegar a materializar esa obra o ese conjunto de obras, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es acompañar al artista o al artiste, ¿vale? Acompañar a los artistas a que lo que tengan en la cabeza, en mente, se materialice, ¿no? Entonces pueden ir acompañados de su propio grupo de trabajo, como sean músicos de acompañamiento, o montarles tú un grupo de trabajo o hacérselo tú. Yo también trabajo en que, como toco diferentes teclas, intento que a lo mejor si incluso viniera un artista solitario, le ayudaría a tener músicas y con alguna ayuda también de algún amigo, pues también de algún amigo músico, pues acabar de tocar cosas y bueno, básicamente es eso, es lo que tengan en la cabeza, que una cosa es lo que tienes en la cabeza y al final lo que se pare, ¿no? Lo que nace, pues todo lo que es un proceso y también es un aprendizaje para todos, tanto para el artista como para el productor, porque es lo que te digo, tú puedes tener en la cabeza algo muy claro, pero claro, cuando materializas esas obras, cogen caminos, ¿no? Yo escucho la guitarra así, pues tú la escuchas en tu cabeza de una manera, pero al final cuando coge una textura que es parecida quizás, o a veces consigues lo que realmente buscabas, pero bueno, es como algo muy etéreo o onírico, ¿no? Bueno, Durban, nos acabas de comentar que sí, que tú que técnicamente puedes ayudar a cualquier tipo de músico, cualquier tipo de grabación que te llegue a tus manos. Pero tú, aparte del estudio de grabación, también tienes, por decirlo de alguna manera, muy entrecomillado, como una especie de asesoría. Porque tú llevas muchos años dados, muchos palos dados, y tú sabes mucho de estas cosas. Y tú sabes cómo pueden funcionar una cosa de una manera, cómo puede funcionar mejor una cosa de otra. Así que me gustaría que me explicaras un poquito todo esto, cómo lo has conseguido. Bueno, al final es un poco la trayectoria y el camino, y como aquel que dice, hasta hace unos años no he acabado de interiorizar un poco cómo es todo el negocio de la música o de la industria musical, porque no hay que olvidar que la industria musical en sí es un negocio, y cuando estamos, yo qué sé, en esto de la música, que lo haces con ilusión, te ensueñas y quieres, yo qué sé, luchar por tu sentido creativo o artístico, ¿no?
dejas de lado muchas cosas prácticas, como yo qué sé, a nivel económico, a nivel de que inviertes mucho tiempo y mucho dinero en materiales, en estudios, en cosas, que después realmente verlo amortizado no es tan fácil. Claro. Pero bueno, al final, y como decían los Rollins, no estamos en esto solo por diversión. Por negocio, ¿no? Entonces hay que partir que el arte se hace por una necesidad vital o por una necesidad de compartir, una necesidad de exploración, una necesidad humana, lo que sea, ¿no? Pero cuando ya estás metido en esto y pasan los años, evidentemente tienes que encontrar una practicidad o un tipo de retribución. Incluso puede ser la retribución emocional, ¿sabes? Yo qué sé. Y hay gente que tiene mucha calidad, que hace algún trabajo creativo o artístico, que simplemente por hacerlo y compartirlo con la gente, porque tiene su fuente de ingresos por otro lado, lo que sea, ya les es suficiente. Pero claro, cuando te dedicas a esto llega un momento que tienes que buscar eso, ¿no? Ese negocio, ese trabajo. En mi caso ha llegado como aquel que hice hace poco. Yo ahora mismo soy músico autónomo, profesional, que pago mis impuestos y tal, pero esto como aquel que hice relativamente hace poco. Hasta aquí me he tirado años, por ejemplo, si cuento los últimos 10 años, yo llevo subiéndome a los escenarios hace 20 años, pero los últimos 10 años a lo mejor es cuando he publicado más cosas, he firmado más contratos y tal, pero no quiere decir que es cuando más me he ganado la vida. Lo único que, claro, al aprender un poco que tú cuando firmas un contrato cedes derechos editoriales, parte de tu autoría la va a gestionar una empresa, de esa autoría o de ese material, de esas obras pueden pasar cosas. Pero bueno, eso es cuando ya llegas a un nivel de que ya has aprendido un poco cómo va el negocio. Cuando alguien empieza, no es necesario que te comas el coco con estas cosas. Lo importante es materializar la obra, conseguir que salga. Y cuando ya has conseguido eso, pues aprender un poco que hay que picar piedra, que hay que moverse, que hay que conocer gente. Más que asesorar, yo no es que tenga una consultoría artística, sino que si tengo que acompañar a alguien o tengo amigos o conocidos que están en esto y a lo mejor están empezando un poco a crear sus obras, pues yo intento orientarles de la mejor manera a base de mi experiencia, que ya es mucho, que es como incluso le he llegado a decir a algún alumno o a alguien que le he producido algo. A mí me ha costado mucho llegar hasta aquí. Claro. Aprovecha este conocimiento para tú poderlo, claro, yo qué sé, ser práctico, optimizar recursos, ¿no? Que nunca es fácil y después tampoco hay reglas. Saber que algo funcione, hacer que funcione, no es fácil. Al final es picar mucha piedra y yo en el fondo me veo como un currante, ¿sabes? Porque soy un currante de la música y mira, me da para pagar pues eso, mis impuestos y vivir al día, que ya es mucho, pero bueno, es como cualquier otro tipo de trabajo, con sus problemáticas y tal, pero he conseguido que sea un trabajo. Ahora, cualquiera que empiece, que quiera que sea un trabajo desde primeras, yo qué sé, no hay fórmulas y si no, quizás hay muchas fórmulas que yo las desconozco, porque hoy en día como cambia todo tanto, los tipos de contenido, yo qué sé, hay gente que tiene 20 años ya que yo qué sé, sube contenidos a las redes, funciona, tiene seguidores, tienen, yo qué sé, son sponsors, pues yo qué sé, hay tantas vías de hacer que yo estas las desconozco. Yo soy de la vieja usanza de picar piedra, ir para aquí, para allí, que te conozcan, que vuelvan a repetir y que quieran tus servicios, conocer más gente y moverte, perder la camisa, como decimos, ¿no? Y bueno, apostar por el rock and roll, siempre. Sí, apostar por el rock and roll. Bueno, ya la última pregunta de la parte formal de la entrevista. Vale. Porque aparte de todo esto que hemos dicho que hace este hombre, que son unas cuantas cositas, aparte es profesor. Aparte, ahora está dando clases de música aquí en Dosrius, correcto, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo te metiste a dar? ¿Cómo te metiste en eso? Y hace tiempo que creo que soy desde el 2007 que empecé a hacer clases más puntuales. No, pero ahora estás como profesor. Bueno, como ya hace años que estoy como, dijéramos, educador musical, contratado y tal. Lo único que ahora lo que pasa es que al estar establecido en Dosrius he tirado mucho el carro por aquí, ¿sabes? Entonces, en otras épocas yo que sé, había trabajado en Mataró, en Cardedeu, en diferentes sitios en los que había hecho en diferentes proyectos, con entidades, había hecho de profe de guitarra, de saxo, de piano, de combos y todo esto. Y esto llevo tiempo haciéndolo. Creo que es lo que te digo, desde el 2007 empecé a hacer clases particulares, ya antes del 2007 incluso había hecho en espacios jóvenes así un poco como de centros culturales y cosas así. Y como educador pues metía talleres musicales y tal, pero no fue a partir de eso, el 2007, y en los últimos años
aquí en Los Ríos y antes de la pandemia incluso, pues ya está consolidada la Escuela de Música Municipal, en la que pues el mismo ayuntamiento, al ver que llevaba ya unos años animando a los chavales, llevando grupos con chavales, a gente que hacía muchas clases conmigo, pues me propusieron para ser, dijéramos, profesor de la escuela, y de ahí pues acabo coordinando y hago muchas faenas de dirección, o sea, entre comillas dirijo una escuela porque no me ha quedado otra por circunstancias, y con mucho cariño y con mucho amor, y claro, ya que vivo aquí, pues intento, pues yo que sé, que dentro de mi municipio poder tirar eso, pues tirar del carro. Qué bonito. Con un oficio que es, pues bueno, que ya no solo el oficio musical en sí, sino es como una labor social, porque Sí. no olvidemos que la música es una cohesión humana, ¿no? Ayuda, es un tejido que ayuda en cualquier momento, o sea, en una fiesta, que todo el mundo cuando se casa con música, en una fiesta popular hay música, en una iglesia, en un entierro, yo qué sé, la música está en todos los lados, exacto. ¿no? Y creo que hacemos un trabajo no solo musical, sino también un trabajo humanista, un trabajo sociocultural, ¿no? Porque aunas a las familias, se hacen eventos, se trabaja pedagógicamente por un lado con los chavales y las chavalas, pero también humanamente, que también, yo qué sé, hay alumnos o alumnas que estudian música no porque quieran ser músicos, sino simplemente porque quieren complementar su carrera, sus estudios musicales, su formación, y ahí pasan cosas humanas, que a lo mejor los cambios de la preadolescencia a la adolescencia, de ser un niño a un preadolescente, sea lo que sea, ahí estamos en contacto con ellos, y para mí es un gran placer ver crecer a niños y niñas y estar con las familias, y claro, ahí hay un curro. ¿Cómo no querer a esta persona? ¿Cómo no quererla? Bueno. Si míralo, mira todo lo que Bueno, hace. bueno, Madre bueno. mía. Bueno, ahora ya la parte, digamos, formal de la entrevista se acabó. Vale, ya nos relajamos. Ya, ahora nos relajamos, Venga, ¿vale? Quiero que me respondas ahora, raudo y veloz, a un escenario que te gustaría pisar alguna vez en la vida. Sé que has pisado muchos, pero ¿cuál te gustaría a ti pisar? Uno que te haría ilusión. Nunca lo... Real, irreal, ficticio, Hostia. pasado, presente, futuro. Woodstock 69 vale, por ejemplo. Bueno, yo qué sé, puesto que me hubiera molado, ¿sabes? Claro, evidentemente me hubiera molado, o un buen teatro, yo qué sé, un buen teatro, mira, La Paloma, que ya no existe, o un Ostras, buen qué teatro, bonito. yo qué sé, en Buenos Aires o en México, yo qué sé, por decir, yo qué sé, un circo romano en Mérida, o yo qué sé, por decir así, así... Mira, así ya de sopetado, venga, pim, pam, ha hecho Hombre, 5. Ya que... Soñar es gratis. No, pero bueno, creo que estoy pensando mucho en teatros, o sea, me mola el teatro, o sea, me mola... Te molaría hacer una gira por teatro. Mira, o esto ha sido un escenario que hemos hecho, yo qué sé, yo con tocar en el Pot de Glass una noche y con gente y poder hacer una fiesta ya Ya te conformas. ya me conformo. Que este es tan bueno, este hombre. Bueno, menos flores. Un músico vivo o muerto con el que te gustaría compartir escenario. ¿Vivo o muerto? Joder, solo te puedo decir uno. Bueno, dime dos, va. Vale, yo qué sé, mira, te voy a decir los dos Bobs Bob Dylan y Bob Marley, y Bob Marley. por ejemplo, y yo qué sé. Y ahí nomás, va, que sé que te quedan Otro las Bob. ganas. Venga, otro Yo Bob. que sé, Robert Johnson. Bob Johnson. Robert Johnson. No ¡Hostia! no sé, es que... Vale, te podría decir mucho, yo qué sé. Janis Joplin, Hombre, no sé. pues hay unos cuantos por lo que veo, ¿eh? Sí. Bueno, y estos muy norteamericanos, ¿no? Pero yo qué sé, es que, claro, John Lennon me molaría, ¿sabes? Que me dijera alguna de las suyas. Hey, Ivan, do you wanna play yesterday, for example? Sí, sí. Y tú, yes, of course. Quitar a Yoko cuando se metía en las sábanas, meterme yo en Meterte las sábanas ahí fuera, con la ¿sabes? peluca. Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, y después aquí también en España con unos cuantos también, yo qué sé. Bueno, Unos cuantos, hay que se diga, ¿eh? sí. Venga, va, siguiente, que si no nos liamos. Venga. Un viaje soñado. Real, irreal, ficticio. Vale cualquier cosa. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Alguna vez en la vida? Me gustaría ir al cinturón de Orión, me gustaría ir a la luna, me gustaría ir al desierto de Atacama, yo qué sé. Es que, yo qué sé, al final me siento bien a donde he viajado, ahora mismo soy bastante local, pero no sé, a cualquier selva. A cualquier selva. Interesante. Un libro que le recomendarías a un amigo.
¿Qué tipo de bueno, un amigo? Un ¿no? amigo, se representa que te cae bien. Un- Que te cae bien, que por lo menos tienes un mínimo de No colegueo. sé, un libro que recomendaría a un amigo, cualquiera de la Beat Generation, no sé, soy muy pesado con esto, pero siempre me gustan los beatniks y bueno, escritores norteamericanos ahí con literatura automática, ¿no? Escribían y eran un poco, mira, les molaba mucho la música, precursores del hipismo, entre comillas, Exacto. y bueno, un poco politoxicómanos. Eso sí, pero esa es otra historia, pero pero bueno. bueno, eran no buenos escuchéis escritores, eso. buenos poetas y escritores, Sí, sí. cualquiera de ellos. Venga, vaya, y la última. En la mesa, cuando me siento a comer, no puede faltar una cuchara, un tenedor, vino, el pan, Es que estoy aprendiendo a ser austero, ¿sabes? Agua. No, pues y birra, Y ¿sabes? Yo qué sé, o sea, me gusta beber. Bueno, hay quien se bebe la birra como si fuera agua. Bueno, no es mi caso, pero yo con agua y cerveza me conformo Y eres feliz. Yo qué sé, si no hay cubiertos, pues comeré Con la las mano, manos, ya está, ¿sabes? lo que O hay. sea, no sé. Perfecto. Bueno, ya este ya es el final del programa. Vale. Vamos a... ¿Dónde? Ah, vale, ahí es que me lo indica. Cuidado que va. 1, 2, 3. Ahí cayó. Ahora viene mi sección favorita del programa, porque ahora viene Palabra de Artista. Esta sección es muy sencilla. Yo te voy a pedir que mires esta cámara que tienes ahí tan bonita, ¿vale? Y que des un mensaje al mundo. Di lo que te salga de las narices. Aquí se ha dicho de todo, desde cariño te quiero, políticos hijos de pip, lo que te dé la gana, ¿vale? Así que yo me voy a callar, cosa difícil, ojo. Así que chico, ahí tienes tu cámara, todo tuya. Di lo que te dé la gana. Pues tengo que mirar fijamente, ¿eh? Sí, sí, Si sí, no, sí. bueno, miro un poquito para el lado. Venga, me, va. me pongo visco. ¿Vale? Pues suena un poco atópico, pero luchar realmente por ser felices, porque la felicidad reside en nosotros, aunque no pueda ser continua, y luchar eso por lo que nos hace vibrar de verdad, que nos haga ser buenas personas y luchar por nuestro sueño, que nuestro sueño es eso, ser feliz con lo que te hace latir de verdad, y eso nos hará ser pues mejores personas y ya está. Suena muy ñoño, pero Yo voy a hacer, de verdad, yo voy a hacer algo que lo voy a hacer de corazón y es... ¿Vale? O sea, bravo. O sea, guay. O sea, de verdad, es que es la clave de todo. Ser felices, es lo que decimos siempre. Ser felices es la clave de todo. es que todo es muy efímero y Sí. tendríamos que tener más en cuenta, pero no como obsesión y miedo a la muerte. O sea, saber que nos vamos a morir. Es que ahora mismo estamos aquí, nos podemos morir en este momento, da igual la edad, da igual el estatus. O sea, si fuéramos muy conscientes, pero no como obsesión o miedo. O sea, que eso podría ser realmente el mensaje. O sea, no tenerle miedo a la muerte ni obsesión, pero ser conscientes de que nos vamos y que tenemos que agarrar y aprovechar los momentos, que no es fácil porque nos olvidamos. Y todo eso que nos preocupa, que nos aturde, que nos hace ser infelices. Ujú. Yo entiendo que la felicidad no puede ser continua, pero hostia, si pensáramos eso, seríamos... Estaremos amargados todo el día. No sé Sí, si es claro. que los humanos tenemos o no capacidad, o es por nuestra cuestión de Yo ser creo que sí. occidentales, no lo sé, Ya creo que sí. pero hay que ir a eso. Bueno, pues de verdad, Durban, muchísimas gracias por venir a este primer programa. De verdad, me hacía muchísima ilusión hacer este Gracias programa por contigo. invitarme. Y nada, de verdad, mucha suerte con tus proyectos, mucha suerte con todo. Sabemos que no vas a parar, aunque no estés haciendo conciertos, sabemos que no vas a parar. Así que, chaval, mucha fuerza y mucho ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y chicos, como digo siempre, en primer lugar, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por apoyar la música y la cultura. De verdad, mil gracias. Y como digo siempre, sed buenos, pero no demasiado. Hasta la próxima.